Por las que abrieron la brecha con el alma en la pelea, por las que siembran memoria para que la historia florezca, por la igualdad que se exige, por la justicia que falta, la voz de todas se une como una fuerza que canta. Y ahora marchamos unidas, que ningún paso nos falte, con la esperanza vestida de indignación y de arte, que retumbe en cada calle el grito de libertad, hasta que caiga el machismo y nazca la dignidad. Es un fuego que crece, no se apaga, no cede, la lucha de todas, la que al mundo estremece, la lucha de todas, la que al mundo estremece. Por las que abrieron la brecha con el alma en la pelea, por las que siembran memoria para que la historia florezca, por la igualdad que se exige, por la justicia que falta, la voz de todas se une como una fuerza que canta. Bienvenida al episodio número 3 de la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños. En México nos encanta llenarnos la boca diciendo que la justicia es ciega y que la ley es igual para todos. Está escrito en la Constitución, se presume en los tratados internacionales y es el discurso favorito de cualquier político en turno. Pero a la hora de la verdad, cuando una mujer cruza la puerta de la fiscalía, esa famosa igualdad resulta ser parte únicamente del discurso. Hoy vamos a hablar de lo que significa realmente la perspectiva de género en la justicia. Y no es una moda ideológica, ni un capricho para fragmentar la ley, como a los sectores más conservadores les encanta decir. Es la única herramienta que tenemos para nivelar un terreno de juego que fue construido históricamente por hombres para proteger a otros hombres. Porque cuando se ignora la perspectiva de género, no estamos ante un tecnicismo, estamos ante un daño real. Revictimización, condenas desproporcionadas, carpetas mal integradas, justicia que llega tarde o nunca llega. La perspectiva de género rompe la igualdad o la hace posible. ¿Es un privilegio o es una obligación constitucional? El problema está en la redacción de las leyes o en quienes las interpretan. Para hablar de este tema, hoy me acompaña mi querido amigo Benito Vergara. Benito es licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, con formación jurídica, administrativa y en política pública. Es maestro en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey y realizó estudios en asociaciones público-privadas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Cuenta con 3 especialidades vinculadas a la práctica jurídica, cursadas en la Escuela Federal de Formación Judicial y en el Centro de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es maestro en Derecho por la Universidad de Valencia, España, y doctor en Derecho por la UNAM, con mención honorífica. En el Poder Judicial de la Federación ha hecho carrera judicial como oficial administrativo, secretario de juzgado y actualmente secretario de tribunal, además de desempeñarse como docente en la Escuela Federal de Formación Judicial. En este episodio evidenciaremos resistencias y veremos si realmente puede hablarse de justicia para todos en un sistema construido históricamente sin las mujeres en mente. Porque la igualdad no se proclama, se aplica. Y cuando no se aplica, el silencio también es violencia. Pero antes de continuar con este episodio, quiero recordarte que si te quieres suscribir aquí a nuestro canal de YouTube, lo puedes hacer aquí dando clic debajo y activando las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio que subamos aquí al canal de YouTube de Cositas de Niños. Pero si nos escuchas o nos ves en plataformas de audio, de igual forma te puedes suscribir a esos canales. No olvides, por favor, darle like y compartir a este episodio para que más personas puedan verlo o escucharlo y así podamos cumplir con nuestro propósito de evidenciar y cuestionar este tema. Pero sin más, te doy la bienvenida al episodio número 3 de la Jornada de la Mujer de la 7ª temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para arrasar. Nos dijeron no hables, ¿quién más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer con un gran invitado, alguien que ya ha estado aquí en 2 ocasiones, mi querido hermano Benito Vergara. Bienvenido a esta Jornada de la Mujer. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al espacio de Cositas de Niños por la invitación para platicar esta noche. Pues hoy vamos a hablar de un tema que salió justo en la conversación del episodio anterior, cuando hablábamos con Karen sobre las mujeres privadas de la libertad. Y es el tema de la perspectiva de género, porque mucho se dice que hay una perspectiva de género en la ley, que hay una perspectiva de género en la justicia, pero al revisar el caso de las mujeres privadas de la libertad nos encontramos con que, pues, la perspectiva no está presente.
Entonces, para entender qué es la perspectiva de género y para entender pues más a fondo este tema, pues invité a Benito, que Benito es un crack para cuestiones legales. Es una persona sumamente culta y siempre que tengo dudas voy y corro con él. Y pues para iniciar esta conversación, Benito, ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de perspectiva de género? La perspectiva de género es una herramienta, antes que nada, desde el enfoque jurídico, es una herramienta de analizar un problema jurídico atendiendo a todas esas circunstancias que generan desigualdades por razón de género. Una de las cuestiones que se cree mayormente es que es exclusivo del discurso, del mensaje de empoderamiento femenino. Y la verdad es que no. En todos los talleres que yo he recibido de perspectiva de género, de equidad y que por parte de mi institución me han dado, es que la perspectiva de género lo que busca es lograr ese equilibrio entre todos los géneros que hay para que no haya esas asimetrías, porque esos sesgos culturales, esos estereotipos de género, esos roles de género lesionan tanto a las mujeres como a los hombres, como a los demás géneros que existen en esta diversidad cultural en la que vivimos en nuestro país. Y voy a empezar con preguntas de abogado del diablo, que ya sabes que aquí son muy Sí, clásicas. Si nuestra sí. constitución reconoce la igualdad ante la ley, pues muchas personas se preguntan pues, que por qué necesitamos una perspectiva diferenciada de cierta manera para, en este caso, bueno, usualmente conocemos para las mujeres. Y en este sentido, porque hay quienes insisten en que la perspectiva de género pues llega a romper con la igualdad en lugar de garantizarla. Lo que pasa es de que hay dos conceptos que hay que tener muy claros. El primero es la igualdad ante la ley, que es el reconocimiento constitucional sobre que no hay distinciones, ¿no? Eso se podría llamar como una igualdad en la letra, para decirlo en un término coloquial. Pero lo que busca la perspectiva de género como herramienta protectora de derechos humanos es lograr una igualdad sustantiva, no aparente. Ese es el gran reto que se da cuando tratamos de explicar el por qué es importante la perspectiva de género para resolver ciertos problemas jurídicos y por qué a veces se puede creer de primera vista, preliminarmente, que se están creando desigualdades en vez de darse una igualdad en términos absolutos o abstractos, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Si la Constitución, como bien lo comentaste, reconoce que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, pero ¿será acaso, tendrá las mismas circunstancias una madre soltera que no tiene recursos económicos frente al progenitor al progenitor de esa infancia que tiene recurso económico, que tiene trabajo estable? Entonces, son iguales a lo mejor en el proceso judicial, en la contienda, en los derechos adjetivos son iguales, pero sustantivamente a la hora, como lo voy a decir coloquialmente, a la hora de mostrar las armas legales, obviamente la mujer está en desventaja, ¿no? Y hay una figura muy importante en el análisis de la perspectiva de género, que es entender lo que se llama las interseccionalidades. ¿De qué se trata? De ver que en una sola persona, llámese mujer, llámese hombre, llámese persona de la tercera edad, llámese persona perteneciente a la comunidad LGTBI, existen varias desigualdades que reúne esa persona. Puede ser una mujer, pobreza, perteneciente a una comunidad indígena que lamentablemente sufren de diversas carencias de instrucción, y estas circunstancias son las que la persona juzgadora o los estudiantes del derecho o las personas litigantes tienen que entender para que ante el juzgado hagan valer esas desigualdades para que se corrijan durante el proceso. Yo creo que ese sería un primer acercamiento. Y para dejarlo claro, ¿la perspectiva de género fortalece los derechos humanos
o como algunos sostienen, los fragmenta. Y reitero, ya lo vimos, pero para que quede más claro. Para que exista un pleno goce de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta dos principios, que es la interdependencia y su indivisibilidad. Interdependencia quiere decir que los derechos se disfrutan uno concatenado al otro, es decir, voy a decir coloquialmente, junto con pegado. Entonces, eso significa que la perspectiva de género ayuda a que los derechos humanos se disfruten de una manera completa. ¿Por qué lo digo? Volvamos al caso que planteé de la madre soltera que se ve envuelta en un proceso judicial, ¿no? A primera vista tiene garantizado su derecho de acudir a que se le imparta justicia pronta y expedita, 17 constitucional, porque pues presentó la demanda, ¿no? Pero que en esa situación de asimetría ya no estaría disfrutando o gozando de manera completa como lo ordena este principio de los derechos humanos. Te pongo dos ejemplos. El primero sería el tener, esta palabra está muy trillada, pero un estado de bienestar que le permita tener un pleno desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque obviamente al estar enfrascada en una contienda judicial donde existen esas desigualdades, donde a ella es más difícil que pueda tener acceso a una justicia en igualdad de su contrincante, esas angustias o esas situaciones merman en su plan de vida, merman en su desarrollo cotidiano y entonces no puede ejercer a plenitud un derecho que yo creo que es el más importante que tenemos, que es el de libre desarrollo de la personalidad, construyendo tu plan de vida, ¿no? Puede llegar a tener en el proceso, está, obviamente, recordemos, está gozando del acceso a la impartición de justicia, pero ve por otro lado mermado otro derecho que yo creo que es importante, que es el de la estabilidad económica, el que habíamos dicho de desarrollo libre de la personalidad, porque también se puede ver violentada dentro del proceso por su expareja, de que le prohíbe ver a otras personas, que ya no puede volver a casarse, tener otra pareja. Y esto parece de telenovela, pero créeme que yo lo veo todos los días en el tribunal. Esto es una realidad, vaya, palpable y latente en nuestro país. Hablabas de interseccionalidad. ¿Puede hablarse de justicia para todos en un país donde las desigualdades estructurales son evidentes? Mira, hay una frase que yo digo mucho en las pláticas coloquiales entre amigos que no son abogados y todo. Yo siempre he dicho que una mala persona abogada te puede hundir. ¿Por qué digo esto? Porque es desafortunadamente en los juicios tú tienes que llegar con una pretensión y con argumentos bien estructurados. Si no los tienes, la justicia está ahí para escucharte, ¿no? Y aunque se den en situaciones o casos de impartición de justicia en materias sensibles como laboral, familiar o incluso penal, tratando de personas en situación de desventaja económica o social, si tú no tienes un buen abogado, entonces no se te garantiza la defensa técnica adecuada. En México existen esfuerzos legislativos, y lo voy a decir en esta, de la mejor manera posible, esfuerzos legislativos que han sido insuficientes para garantizar a las personas esta defensa técnica adecuada. Los casos más relevantes son en materia laboral, donde el juez tiene la facultad de remover a la persona postulante si ve que tiene una notoria incapacidad técnica. En penal está garantizado que se tiene que revisar que el imputado, el inculpado o el sentenciado haya tenido una defensa técnica adecuada. La justicia para todos, atendiendo a tu pregunta, muchas veces se ve desde la óptica del tribunal, pero yo creo que tiene que empezar desde cómo es que llegamos al tribunal. Yo me quedaría con eso y ahondaría un poco más. Creo que un abogado, un buen abogado, lamentablemente cuesta y no todos tienen acceso a ese abogado costoso, ¿no? No quiere decir que porque sea el más prestigiado, que se estén ventilando en las páginas de revistas como los mejores abogados de México y que paguen las pautas o que vayan a miles de eventos de socialité, que sean los mejores, ¿no? Tiene que haber resultados. Pero es eso lo que hace más difícil para las personas
el acceso a la justicia. Y ahí es donde entra nuevamente la perspectiva de género. México ha firmado tratados internacionales para proteger los derechos de las mujeres. En la práctica, ¿qué tanto se cumplen esos acuerdos? Mira, yo pudiera hacer una aproximación desde mi ambiente particular y ya después hacerlo en una radiografía estimativa a nivel nacional, ¿no? Yo he visto que muchos criterios de los tribunales bajo estas nuevas herramientas de protección de derechos humanos, incluida la perspectiva de género, sí son totalmente enfocados a cumplir los tratados más relevantes de protección a las mujeres, que sería la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, ¿no? Es muy importante porque la CEDAW es la que busca la igualdad, es el primer instrumento que busca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero en nuestro sistema interamericano es donde se hace más énfasis en que las mujeres vivan una vida libre de violencia. De hecho, ese es el componente más importante de Belém do Pará, ¿no? Los esfuerzos de los tribunales por acercarse a los mandatos internacionales, yo creo que ahí están. Hay criterios de la Corte que son totalmente protectores de la mujer. Y si se me permite, por la libertad del micrófono y el uso de la libertad de expresión, yo suelo decirle a amigas conocidas que tienen problemas de divorcio, alimentos, etcétera, que en estos tiempos de vanguardia, de precedentes, es muy difícil que una mujer tenga, bueno, más bien, que una persona en desventaja por situación de género se vea desfavorecida en un tribunal. Y vuelvo al punto inicial. Eh, Es realmente muy raro que llegues a perder ese tipo de casos cuando están todos estos instrumentos protectores, y si llegas a perder o a no tener la razón en tu pretensión, es por un mal abogado, no hay otra. La protección es amplísima y te quiero comentar un caso que tuve cuando recién llegué a mi tribunal en la Ciudad de México. En este caso, la asimetría y la desigualdad no la sufría la mujer, la sufría el hombre. En la Ciudad de México tenemos unas medidas de protección que es para evitar la violencia o las situaciones que pueda vivir el entorno familiar, y son de extrema necesidad, de urgente resolución, que quiere decir que se provee sobre ellas de manera casi casi inmediata, pero están sujetas a una duración de 72 horas, la última vez que me quedé en la revisión de esa disposición de la ley de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Una persona se lleva a su hija argumentando violencia económica y psicológica del esposo y obviamente pide las medidas cautelares. Como en ese momento el juez no tiene ni pruebas más que solo el dicho de la persona, las decreta e impide que el marido se acerque, bueno, el exmarido ahora se acerque a esta persona y a su hija. ¿Cuál es el problema? Que las medidas duraron 2 años. Se excedió por demás el plazo que marca la ley de 72 horas. Y entonces te pones a revisar la situación en este caso del ex marido, que tenía solo de ingresos un salario mínimo, que no entendía de leyes, que al final del día, judicialmente hablando, el caso se cayó, no se probó la violencia, pero él seguía sin ver a su hija porque esas medidas, a pesar de que ya había acabado el juicio, seguían vigentes y no la dejaban ver a su hija. Entonces lo que hicimos en el Tribunal de Amparo fue remediar esa situación con base en perspectiva de género, y se emitió un criterio justo para decir que las medidas cautelares en materia familiar que reguladas en la Ciudad de México tienen esa duración. Entonces, para eso sirve. Yo creo que sí hay instrumentos ahorita para cumplir los compromisos internacionales de México desde una óptica judicial. Pero tú bien sabes que la judicial no es la única rama o área de cumplimiento sobre estos tratados. Está la prevención, la creación de oportunidades y lograr el bienestar integral de las mujeres. Aquí es donde yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad, porque los programas de protección y atención temprana a todas las necesidades de las mujeres pues se han venido abajo.
las noticias, las redes dan cuenta que, por ejemplo, la atención y cobertura a los programas de cáncer que sufren las mujeres, pues han tenido una disminución económica bastante notable. Y no me lo estoy inventando, ahí está el presupuesto de egresos de la federación, o sea, son realidades palpables que yo sí considero que pudieran entrar en un retroceso de derechos que pues está proscrito por los propios principios de los derechos humanos que tienen que ser progresivos, es decir, si ya alcanzaste un techo, digo un piso, tienes que ir hacia arriba, no hacia abajo. Y ese es el problema. Si tú disminuyes los presupuestos, no estás cumpliendo con el mandato de progresividad que te imponen estos compromisos internacionales. Y justo, ¿qué ocurre cuando, pues, los tratados se implementan, las herramientas surgen, todo avanza, pero esto avanza más rápido que la cultura institucional que debe aplicarla? ¿Qué sucede en esto? Porque literal vamos, o sea, estamos viendo a las instituciones correr, pero no alcanzar el avance que teóricamente deberíamos estar teniendo. Yo creo ahí que implica muchas jornadas de sensibilización. Yo sí debo reconocer que en la institución se ha hecho un gran esfuerzo desde hace años por sensibilizarnos a todos los servidores públicos de cómo atender este tipo de casos y también trasladarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? A romper ciertos esquemas, a ver las cosas desde otra óptica, pero desafortunadamente la vida, las circunstancias, el desarrollo de las relaciones sociales son incluso a veces hasta más rápido que el propio diseño del tratado, de la ley, Sí. y cada ley, cada tratado tiene su periodo de ratificación, aprobación e implementación. Entonces, en eso ya se tomó un buen tramo. Entonces, cuando ya llegaste a cierto punto, los avances sociales de las interacciones sociales, pues ya te rebasaron y te van a seguir rebasando, porque entonces ya no lo haces con perspectiva, sino lo vas haciendo de manera paliativa o de remedio. Y es ahí donde está el problema. Y no solamente en este tema, yo creo que en este y en muchos tantos, Claro. ¿no? Es una pregunta que sé que te voy a dar en tu mero mole. Y es, ¿qué tan machistas son nuestras leyes en esencia histórica? Y en este sentido, ¿el problema está en la redacción de la norma o en la interpretación que hacen funcionarios que no quieren la igualdad? Pues mira, dado que estamos en, en un espacio netamente académico, aparte de difusión cultural, voy a hablar como abogado y no como funcionario, ¿no? El primero, a mí me gusta mucho estudiar la historia del derecho mexicano, y si tú te vas a la redacción de la ley, desde 1824 siempre tiene ese enfoque androcentrista, es decir, del hombre por no como persona, sino como el hombre en el sexo, ¿no? Todas las instituciones, todas las redacciones siempre se han dado en términos masculinos, ¿no? Y muchos se quejan de el empleo del lenguaje inclusivo, lenguaje neutral, pero yo sí creo que lo que no se nombra no existe. ¿Qué pasa? Naturalmente, por la sola construcción del derecho, esto es importante verlo en perspectiva histórica, no solo en México, sino hasta desde nuestro origen, que es Roma, todo ha sido en perspectiva de que el dominio está desde el pater familias, es decir, desde la figura dominante. Este dominio se vea en la norma porque el derecho no nace de que un día alguien se lo haya imaginado. El derecho nace para regular las conductas sociales y va a regular una sociedad atendiendo a esos valores sociales. Y si el valor social que permea en tu país, en tu sociedad, es el machismo, pues claro que la redacción va a tender a regular ese tipo de conductas o valores que en esa época cultural eran bien vistos, ¿no? Ahí es muy sonado en redes el caso de divulgar una tesis de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su quinta época, ya por 1930, 1940 o 1929. El chiste es que es una tesis muy vieja que decía que el delito de violación no se integraba o no se cumplía en el cuerpo del delito porque
el marido tenía derecho de cópula con su esposa, ¿no? Entonces, está también en la redacción un caso de los códigos civiles, ya ve que yo soy civilista por el momento, que hablaba de el modo honesto de vivir y de que la persona, una mujer decente, no podía salir de su casa acompañada, las buenas costumbres, o sea, todos esos son valores sociales que no son ajenos a la sociedad mexicana en su historia, en su pasado. Por eso es que se incorporaron al derecho. ¿Qué es lo que venimos nosotros ahorita en varias legislaciones? Pues arrastrando esos valores, esa integración cultural que poco a poco se ha venido reformando con nuevos criterios, nuevas visiones, pero sobre todo con una nueva visión de derechos humanos bajo la igualdad sustantiva. Y fíjate que genera muchas resistencias, ¿no? Yo al final del día, pues soy hombre, este, y muchos dirían, oye, pero es que las acciones afirmativas, la perspectiva te afecta a ti. Hay quienes dicen que nosotros no podemos hablar de la perspectiva de género, que porque es una cuestión reservada a las mujeres, por las desigualdades que han sufrido históricamente, etcétera. Pero de entrada yo diría que estamos legitimados para hablar de entrada a los operadores jurídicos porque es nuestra herramienta. La perspectiva de género la puede abordar tanto un hombre como una mujer, pues es nuestra herramienta de trabajo. Y nuestra herramienta de trabajo es proteger los derechos humanos o postular para protegerlos. Entonces, ese es el punto más importante. El segundo es que cuando tú te involucras en lograr que las desigualdades que tú ves en tu sociedad ya no permeen en la ley, también encuentras esas resistencias y encuentras esos sesgos entre quien va a resolver los prejuicios, ¿no? Así como hay diputados que se oponen a ciertas cosas que abonan a la protección o igualdad sustantiva de los derechos humanos, también lo hay abogados, lo hay jueces, lo hay magistrados, hay especialistas, psicólogos, médicos, o sea, desafortunadamente son cuestiones culturales que se tienen que ir transformando. Y vuelvo a un tema que dije inconcluso. Puede llegarse a pensar que nosotros como género estamos en una desigualdad de oportunidades, que porque ya no se da el mérito, no se premia el mérito en una igualdad de circunstancias. Yo creo que por la misma naturaleza de las acciones afirmativas o medidas afirmativas que son temporales, va a llegar el momento en que ya no van a ser necesarias. También por la misma construcción y desarrollo social. Pero ¿por qué nacen? O sea, hay que entender, por eso te digo que a mí me gusta estudiar la historia del derecho, porque estas medidas nacen para paliar justo la desigualdad competitiva en el derecho, en alguna otra rama del trabajo o de crecimiento profesional que se daba entre la mujer que cubría hasta 3 roles: madre, esposa y trabajadora, frente al hombre que nada más iba a trabajar, proveía el dinero y regresaba a casa, ¿no? ¿Por qué digo que eso en algún momento se va a acabar? Porque estadísticamente, y digo, no es un secreto a voces, que nuestra generación, la tuya, Víctor, la mía, la que viene atrás de nosotros, ya no están teniendo tanta descendencia, ya no están teniendo ciertos roles que tradicionalmente y socialmente se estaban dando. Entonces va a llegar el momento en que esas desigualdades por la asignación de estos roles pues va a desaparecer, y donde van a entrar en igualdad de circunstancias tanto un hombre que no tuvo hijos y no tuvo roles de cuidado, como también una mujer. Estadísticamente algún día va a llegar ese punto de equilibrio. No ahorita, porque nosotros venimos arrastrando pues décadas de esa tradición o sociedad mexicana de la asignación de roles. Nosotros estamos rompiendo ya esos esquemas y en algún momento llegará a ese punto de equilibrio. Yo creo que ya no nos va a tocar verlo ni a ti ni a mí, pero en 2 generaciones más yo creo que sí. Entonces las acciones afirmativas dejarán de ser pues eso, ¿no? Porque tampoco la propia naturaleza de las medidas impide que sean permanentes. Claro. Sobre, pues esto mismo, ¿qué papel juega el machismo estructural en el tema de las fiscalías, en la integración de carpetas? ¿Puede una fiscalía que no ha tenido una formación en temas de perspectiva de género impartir justicia sin revictimizar? Y esto te lo pregunto porque hay muchas mujeres que denuncian
y terminan sintiéndose juzgadas por el propio sistema y por eso muchas luego no quieren denunciar. Y lamentablemente hay muchísimos casos, incluso de las fiscalías especializadas en atención a este tipo de delitos, que son esos mismos cuerpos los que revictimizan, ¿no? Esos mismos cuerpos del Estado los que revictimizan a las mujeres o a los hombres, ¿no? Porque también hay casos, pocos pero muy sonados, donde un hombre agredido sexualmente llega y se burlan de él, ¿no? ¿Te gustó? ¿Por qué no le pegaste? O sea, eso también es parte del estudio de la perspectiva de género. Sí, el machismo en México es una cuestión que permea al desempeño de las instituciones, porque al final del día quien las operan son personas, son humanos, ¿no? Insisto que se tienen que dar mecanismos de sensibilización, pero sobre todo una profesionalización de los servidores públicos en este tema. No estoy diciendo mentiras, pero muchas veces quienes llegan a estos puestos de atención no tienen esa carrera de haber empezado desde escribiente, secretario auxiliar o titular de mesa de fiscalía para volverse sensible ante el problema de la víctima que llega a denunciar, ¿no? En este caso, un acto de violencia. Y lo más importante es que se tienen que crear protocolos de atención en las fiscalías. Sé que algunas fiscalías de los estados las tienen, pero no basta con que estén impresas, hay que aplicarlas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de que el machismo nos está permeando. Los, y el machismo es básicamente la expresión más visible o coloquialmente conocida de los roles de género y los estereotipos de género, que seguramente ponentes de esta notable semana que estás llevando ya lo explicaron de manera magistral, ¿no? Entonces sí impacta en todo el andamiaje de justicia, claro que impacta. Y cuando se ignora justamente la perspectiva de género, en el caso de situaciones con mujeres, ¿cómo se traduce eso en el daño real para ellas? Mira, muchas veces es un daño irreversible, ¿no? Porque yo te lo digo desde la óptica del tribunal colegiado, que es la última instancia y excepcionalmente solo la corte, pero generalmente el tribunal colegiado es la última instancia que puede remediar estas desigualdades, estas asimetrías. Y muchas veces lo hemos hecho, o yo he visto en las sentencias de mis colegas, que se ha hecho, ¿no? Pero hay casos donde no se puede dar este extremo y ya no puedes hacer nada, o sea, ya desafortunadamente, como dice la canción, pues el daño está hecho. Ya no tuviste acceso a una pensión compensatoria, ya no tuviste acceso a una reparación del daño si fuiste víctima de violencia familiar, por una mala integración, también por la pasividad muchas veces de los jueces familiares que no ejercen todo su imperio de investigar. O sea, el juez familiar tiene, a diferencia de otras materias, la facultad de proveer para llegarse de mayores elementos de prueba y así revisar con las herramientas que da justo la perspectiva de género, de ver si se dan esas asimetrías. Y es importante porque la Suprema Corte estableció una serie de pasos para que nosotros, como operadores de justicia, evitemos que esos daños irreversibles se materialicen. El primero es eso, o sea, tienes que, lo voy a decir de manera general, sin mayor tecnicismo, pero lo más importante es eso, ver si entre las partes que contienden hay una situación de vulnerabilidad, asimetría, interseccionalidad, es decir, si es una persona que reúne en su persona muchas calidades que la vuelven aún más vulnerable frente al aparato de justicia o frente a su contrincante. Cuestionarte el derecho, o sea, también las herramientas de la perspectiva es que te cuestiones el derecho, lo que estabas comentando hace unos momentos. Cuestionarme si la norma es realmente neutra o si genera una ventaja injustificada. También cuestionarme el valor de las pruebas, cómo las obtuve, qué indicios me pueden llevar a tener quizás la facultad de recabar más pruebas de oficio bajo los poderes probatorios del juez y finalmente también redactar las resoluciones en el lenguaje neutro para que no exista
En caso de que la parte, en este caso afectada no tenga razón, pues exista una Mm, revictimización indirecta, ¿no? ujú. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. En el episodio que grabé con Karen, que te comentaba hace rato sobre mujeres privadas de la libertad, Karen mencionaba que en algunos delitos las mujeres pueden recibir condenas más severas que los hombres. O sea, por un mismo delito, es un ejemplo. La pena puede ser de 5 años que le dan a un hombre, pero a una mujer se lo pueden dar de 10 o hasta de 15. ¿Qué nos dice esto del sistema, Benito? Porque pues hemos platicado hasta el momento, pareciera que pues todo está bien, que todo está perfecto, que pues todo debería funcionar como relojito, pero la realidad es otra. La realidad en las cárceles pues se percibe diferente. Hay realidades que se van construyendo, yo le digo, a partir de pedacitos, y estos pedacitos serían cada sentencia que se va dando en cada causa o procedimiento penal en lo individual, ¿no? Pero llevan a generar esta percepción de que las condenas son diferenciadas. Y algo que yo sí te puedo comentar desde la academia, desde el estudio del derecho, es que muchas veces en el dictado de esas sentencias hay cierto, pues sí, o sea, machismo que es perpetrado o que se ve materializado en los fallos judiciales, pero no solamente por jueces hombres, sino muchas veces por autoridades mujeres. Hay muchos videos, luego te voy a pasar algunos ahora sí, en el WhatsApp, donde yo veo la severidad de la juzgadora en contra de una mujer, pero severidad, ¿eh? Una severidad que hasta te quedas pues pasmado, ¿no? De que, oye, la estás juzgando, la estás regañando. Y no solamente te hablo de México, te hablo de Argentina, de Chile, o sea, es un fenómeno que seguramente Karen, como mayor especialista en estos temas de prisión que sufren las mujeres, tiene un panorama, una radiografía más completa, pero es un fenómeno en Latinoamérica que sí, las mujeres sufren condenas más severas o sanciones más severas y muchas veces las reciben por ser la cómplice de, la pareja de, y de alguna forma pues se vuelven un apéndice del criminal principal, si se me permite la afirmación tan burda, pero es que así no debería de ser, ¿no? Porque ahí rompes con muchos principios del derecho penal, de la teoría de la pena, de la teoría del delito, entre ellas de que pues no puede haber penas trascendentales, ¿no? Pero ¿cómo no podemos decir que hay una pena trascendental? Los puristas me van a matar, pero yo sí creería que si estoy juzgando a alguien con la severidad del criterio porque es la pareja de, la esposa de, la hija de, indirectamente estás trascendiendo ciertos hechos o particularidades de un primer sentenciado, un primer inculpado, un primer indiciado hacia su cómplice, hacia su pareja. Y hay un caso muy sonado, o sea, el caso el de Zona Divas, el de la contadora que sigue en prisión y que los que operaron la red, pues creo que ya están hasta libres o nunca los agarraron, pero ella sigue en prisión y purgando una condena muy alta, ¿no? O sea, son cosas que no me estoy inventando, sino que simplemente basta googlear, si se me permite el término, y ahí está la realidad, ¿no? Ujú. Yo creo que parte de eso, de esos, como sesgos, y alguna vez, tuve un compañero, abogado, que decía eso, que muchas veces habría que las sentencias revisarlas con dos lupas. La primera, la lupa de la ley, la segunda, la lupa del machismo. Y yo coincido totalmente con él. En el momento en que se revisara con la lupa del machismo, ¿hay alguna sanción contra el juzgador? No sé, dicta una sentencia y se dan cuenta de estos sesgos, por ejemplo, ¿no? Y comprueban de que, pues, el juzgador, pues, no siguió el criterio de perspectiva de género, que en este caso se puede comprobar que por los elementos que hay dio una sentencia injusta, si lo queremos ver así,
¿Hay alguna sanción contra el juzgador? ¿Hay instancias para que esto cambie, para que la sentencia cambie? Digo, para todas las personas que no tienen conocimiento al respecto. Te voy a hablar de un antes y de un después de la reforma, ¿no? Antes de la Sí. reforma se daba como mayor privilegio a esa independencia judicial, si se me permite, a menos que el caso fuera muy mediático, muy sonado o jurídicamente sus premisas fueran irrisorias, de burla o que evidenciaban justo eso, una notoria falta de estudio o de aplicación de las herramientas que nos da el derecho con la perspectiva de género. El caso más emblemático y conocido por todo Veracruz y yo creo que por todo México, el caso del juez Porqui. Si tú revisas esa sentencia habla de que no se podía dar la violación porque solamente había algunos tocamientos, hay algunas cuestiones en que la introducción de ciertas cosas en ciertas partes para no ser tan explícitos y no caer en revictimizaciones, pues no se podían equiparar a violaciones, o sea, unas cuestiones, a ver, digo, si se me permite el término, pero unas imprecisiones jurídicas conforme a la ley y a los hechos que no fueron debidamente analizados. ¿En qué concluyó? Pues precisamente en la destitución e inhabilitación del juez, ¿no? Después esto fue revisado por un colegiado y pues llegó a su, pues a lo que todos conocemos vía los. Pero en Veracruz también hay otro caso, no de este tipo, la verdad lo desconozco, solamente es por cuestiones de redes, donde se sancionó a un magistrado penal porque revocó una sentencia. En este caso, la revocación pudo haber tenido buenos fundamentos de derecho. Hay que, insisto, hay que estudiar la sentencia, pero no se puede a priori o preliminarmente decir que algo esté bien o esté mal simplemente porque el resultado, sin conocer la sentencia, sea no acorde a la voluntad o a la opinión del pueblo, del público en general. Pero si la sentencia fue mal dictada, sí hay mecanismos para denunciar un mal dictado del fallo. Ojo, insisto, un mal dictado del fallo que no implique pues criterio, que las consideraciones sean acordes a derecho. El caso del juez Porqui, pues lo tenemos como de gran referencia, de qué es, a ese es el estándar al que tienes que llegar, ¿no? Y puedes acudir ante el Tribunal de Disciplina Judicial a presentar pues tu denuncia, en este caso de la reforma. Hay correos, hay líneas donde ya se pueden presentar este tipo de denuncias y pues tendría que llevar a cabo el tribunal una investigación, abrir el proceso y emitir su sentencia correspondiente. Sí, no, el tema de los porquis es un tema emblemático, pueden revisarlo en Google. Pues todo lo que fue ese caso, todo, pues fue un escandalazo en Veracruz y pues, todavía hace unos años se seguía hablando del tema. Es un tema muy interesante, justamente por lo que sucedió. Bueno, yo lo vi en la facultad, es un tema que se toca en la facultad de Derecho para su análisis y es un tema bien, bien, bien interesante. Si tienen oportunidad, por favor, revísenlo. Y Benito, ¿cuántas reformas necesitamos? ¿Cuántos cambios necesitamos para que denunciar no implique exponerse a una segunda violencia institucional? Porque reitero, nos has dicho, están las herramientas, están los tratados, está todo, pero pues en la práctica, pues en algunos casos, pues no está aplicado. ¿Qué necesitamos cambiar? Yo diría que voluntad política. La voluntad política, digo, soy abogado, pero me apasiona también el estudio de la política, la ciencia política, pero yo creo que es voluntad política, Víctor. Como tú lo hemos repasado en toda esta entrevista, los instrumentos nacionales, internacionales, locales, instituciones se crean, instituciones se van, secretarías se crean, secretarías se van, pero si no se instrumentan con una voluntad política de realmente proteger y dejar de ver como un botín político, discursivo, o de plataforma ideológica, la protección de los derechos humanos y en este caso de las mujeres bajo el correcto uso de la perspectiva de género, no va a prosperar por más instituciones, leyes, reformas, tratados, sin esa voluntad política no se va a llegar a ningún lado. ¿Y por qué digo voluntad política? Muchos dirán, oye, la voluntad legal o la aplicación de la ley. Al final del día, la aplicación de la ley y que las instituciones funcionen derivan de un pacto y ejercicio del poder político. Ujú. Y el poder político implica
que uses la fuerza de las instituciones del Estado para que éstas funcionen, quitar lo que no sirve, mejorar lo que ya sirve y sobre todo poner en el centro de la actividad de las instituciones a las personas y no a las plataformas ideológicas o políticas. Y eso no es novedoso y esta crítica no viene de 7, de 14 años, no. Esto viene desde la década de los 40. Ese diseño de las instituciones, si revisamos nuevamente la historia en su creación, las instituciones, el derecho al voto, el reconocimiento de la igualdad sustantiva, todo eso se ha derivado, sí, porque hay luchas de los contingentes, de las mujeres, pero nada de esto se hubiera dado si no hubiera existido la voluntad política de quien estuvo en el poder en su momento de llevarlo a cabo. Y así como hubo avances en ciertas épocas, los retrocesos también son parte de esa falta de voluntad política. Y cada quien sabe, cada quien tenemos el criterio para decir cuándo hubo ese progreso, cuándo hubo ese retroceso, no solo en lo que me acordé o en el día de hoy, de mañana o hace un mes, no, revisemos la historia. Y ahí están los hechos. ¿Tú piensas que hay una reacción conservadora frente a los avances en derechos de las mujeres? Porque pareciera que ha habido muchos avances, digo, a lo largo de esta jornada, pues hemos tocado muchos temas donde pareciera que hay avances, donde pareciera que las cosas van caminando hacia adelante, pero termina siendo parte del discurso nada más. En el tema de la justicia, ¿tú crees que hay una reacción conservadora frente a estos avances en los derechos de las mujeres que lleva justamente a lo que estamos hablando, ¿no? A esta resistencia a implementar los criterios, las herramientas que ya tenemos? Yo creo que en muy pocos sectores de la sociedad y en sectores o partes del país, sí. Sí, yo creo que los medios y los propios debates políticos locales dan cuenta de eso, ¿no? Que sí hay como cierta resistencia, pero insisto, tanto por un lado de lograr el progreso como del lado de lograr las resistencias y el retroceso conservador desde esa óptica, más que obedecer a un problema jurídico de creación de leyes, viene a la arena del discurso político, del mensaje político, de las plataformas políticas, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener amistad y entablar grandes pláticas con grandes referentes de la lucha feminista en el país. Alguna vez yo conocí a Olimpia en sus inicios, allá por el 2010, era participante de oratoria, una mujer muy aguerrida. Tengo muchas amigas que luchan por los derechos reproductivos de la mujer. Y lo que me ha nutrido su visión, la visión de ellas, es que se enfrentan a una doble lucha. Primero es la lucha por reformar las instituciones y el marco legal, y la otra es también el crear un discurso político en el cual también se separen de esa vertiente del conservadurismo, si se le puede llamar así, pero también de quienes han hecho esta bandera de lucha por los derechos de la mujer como una mera propaganda política para fines personales. Casos hay muchísimos y no los voy a mencionar aquí porque ahí están las redes quienes se treparon en ese discurso político de ayuda, defensa a los derechos de la mujer, llegaron a los puestos que tenían que llegar, consolidaron las fundaciones que tenían que llegar, consolidaron sus proyectos políticos, empresariales o privados y desaparecimos, ¿no? Entonces, y enfrentan ellas una doble lucha, muchas amigas me lo han dicho, enfrentan esa doble lucha y también el cómo se puede utilizar para mal también el poder llegar a este discurso de avanzada hacia este tipo de derechos, aparte de una vertiente conservadora. Te voy a dar un ejemplo. Hay mucha resistencia y discursos y ataques contra estos avances notorios que se han tenido, pero también hay muchos que en ese pro y avance de la lucha, pues lucran con eso, ¿no? Piden donativos, piden de alguna forma incentivos fiscales,
Y eso al final del día no llega a las que están necesitadas de ese apoyo, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque yo tengo una amiga muy cercana que sufrió violencia intrafamiliar y todo, y cuando fue a tocar la puerta de todas las instituciones que yo le recomendé, todo eso, todo, nadie se las abrió. Entonces yo me empecé a preguntar o a cuestionar, oye, pero si las acabo de ver en las redes de que, oye, firmamos el pacto de no sé qué y no sé qué cuánto. Pueden ser casos aislados, sí, pero también son realidades a las que las verdaderas luchadoras se están enfrentando, ¿no? Sí, lamentablemente, pues bueno, lo vemos con diferentes causas, ¿no? No únicamente con el feminismo, con diferentes causas, gente que se cuelga de esa Claro. bandera para explotarla y exprimirla hasta donde puedan. Y es ahí donde tú tienes que tener pues la habilidad de ubicar quién es genuinamente un luchador social y quién se está colgando de esta bandera. Y continuando con el tema del conservadurismo, ¿qué tan peligroso es trivializar la perspectiva de género y etiquetarlo como una moda ideológica? Y te lo pregunto porque es algo con lo que nos encontramos mucho, ¿no? Por ejemplo, últimamente he tenido muchas discusiones de que te dicen, no, es que ya no, ya lo que podíamos hacer antes, ahorita ya es considerado violencia, ya es considerado abuso sexual. Por ejemplo, ponía yo un ejemplo clarísimo, el caso de los besos robados, ¿no? Que antes los besos robados eran wow, eran románticos, eran preciosos y demás, y hoy podría ser considerado abuso sexual, ¿no? Entonces, muchas personas etiquetan estos avances, que yo los considero avances porque no porque se hicieran impunemente en el pasado estaban bien, yo creo que son avances, pero mucha gente piensa que es una moda ideológica. ¿Por qué? o ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el peligro de trivializar pues este avance en cuestión de los derechos de las mujeres pues como una moda ideológica? Yo creo que es parte igual del discurso contrario que busca en la arena del debate, pues disminuir pues la postura de poder que están llegando a tener con estas conquistas y reivindicaciones que están llegando a tener, ¿no? Vamos a decirlo en sus términos llanos, pues muchas situaciones de juego, de violencia, pues en realidad sí lo son. O sea, que nosotros nos hayamos hecho así de la vista gorda durante muchos años, no quiere decir que haya estado bien, ¿no? Fíjate que y lo voy a decir así, como lo decía mi amiga, una amiga que aprecio mucho, abogada de Veracruz, Poder Judicial también. Alguna vez lo puso en sus redes e hizo este comentario. Dicen, oye, ¿por qué los matrimonios de antes duraban 50, 60, 70 años? Bueno, 70 años, pues sí, es así. Hay quienes se casaban desde chiquitos, ¿no? Los 15, 20. Y ella dio una frase lapidaria que yo me quedé helado y dije, sí, tiene toda la razón. Porque muchos de esos matrimonios se sostuvieron por las lágrimas, los moretones, las traiciones que sufrieron miles de madres mexicanas. Toma. Y yo cuando leí eso dije, tiene toda la razón. ¿Qué es lo que está pasando? Es de que ya se está quitando ese velo. Ya las jóvenes de hoy, las niñas del mañana, ya saben que no tienen que aguantar, pero ni siquiera que les hagan un pellizco en el cachete. Ya no. Entonces, ese es el cambio que más allá de una moda, yo creo que es un cambio generacional que quienes dicen que es una moda ideológica, más bien se están resistiendo a aceptar ese cambio. Y es difícil, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner este caso, ¿no? Más allá de si la sentencia estuvo bien o mal, de si la Constitución admitía interpretación o no, hay muchos hombres que en la contienda judicial pasada ganaron la elección, pero su lugar se los dieron por paridad de género a mujeres, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor para quien le quitaron el cargo, pues puede ser difícil de aceptar, pero al final del día lo que estás tú sufriendo es las consecuencias de un pasado que no remedió a tiempo esas desigualdades. Y así pasa, Víctor, con las decisiones políticas no tomadas a tiempo, las generaciones que pagan no son las que las perpetran, son las que siguen. Entonces, qué bueno que nosotros sí estamos tomando estos remedios para que las generaciones futuras no las sufran.
Yo, como te lo dije, llegará el día en que el punto de equilibrio sea que haya igual número de juezas, igual número de magistradas, igual número de diputados, igual número de diputadas, sin que sea una imposición de una acción afirmativa, sino que sea lo natural, lo entendible, ¿no? Yo creo que eso tiene que pasar, pero va a ser a futuro y ya no nos va a tocar verlo pues, por nuestra edad, ¿no? Entonces, este, insisto, o sea, todas esas cuestiones que hoy estamos viviendo es que estamos pagando esas desigualdades no atendidas a tiempo, por lo cual no es una moda, es simplemente el remedio y el curso natural que tienen que seguir las evoluciones sociales. Y para dejarlo claro, Benito, cuando una autoridad ignora deliberadamente la perspectiva de género en el caso de las mujeres, ¿estamos ante un error meramente técnico o estamos ante una violación a los derechos humanos? Yo lo diría abiertamente y sin pensarlo, es una violación a derechos humanos. ¿Por qué? Ojo, la perspectiva de género no es un derecho humano, pero es una herramienta para resolver controversias judiciales atendiendo esas desigualdades. Pero también es un principio que te ayuda a instrumentar políticas públicas para atender esas desigualdades. Digamos que la perspectiva de género, muchos usan esta analogía, las gafas violeta, para ver todo tu entorno como debería de verse en un ambiente de igualdad sustantiva, donde efectivamente seamos iguales no en la ley, sino en los hechos. Que una mujer tenga la misma seguridad que tiene un hombre para acceder a un trabajo, para divertirse, para irse de antro, para llegar tarde en la noche a su casa, para no ser violentada. Esa es como la visión, ¿no? Yo creo que entonces, si no se sigue la perspectiva de género, se incurre en violación de derechos humanos, y no solamente una autoridad judicial o ministerial, la pueden cometer incluso quienes diseñan las políticas públicas, quienes aprueban las leyes. Porque si tú vas a crear una ley sin esa perspectiva de género, como ocurre en varios congresos locales, muchas veces son echadas abajo o eran echadas abajo en el Tribunal Constitucional. Mm. ¿Por qué? Porque no se respetó esa perspectiva de género que, a pesar de su aparente neutralidad, viola derechos humanos. Y no estoy hablando de congresos recientes, te hablo incluso de congresos de legislaturas de 1970, que establecieron, por ejemplo, una distinción injustificada entre los pensionados del IMSS, que la redactaron con un sesgo de género, que para que el hombre pudiera tener acceso a una pensión, tenía que aparte estar inválido y sin la imposibilidad de procurarse un trabajo adicional. Y a la mujer no le exigían la incapacidad de procurarse un trabajo adicional. ¿Qué está ahí latente? Pues el sesgo, más bien el sesgo cognitivo del legislador de que el hombre siempre tenía que llevar el dinero a la casa. Entonces, también en la creación de leyes se puede vulnerar un derecho humano así. ¿Qué pudieras cambiar algo concreto en el sistema de justicia mexicano para que pues, la justicia para las mujeres dejara de ser un discurso y se convirtiera en una práctica real, que fuera algo palpable? ¿Qué cambiarías mañana mismo? Híjole, es una pregunta Tú puedes. que cambiaría. Puede ser más de una cosa, o sea, Las igual puedes decir, no, pues fiscalías, cambiaría estas tres cosas, por ejemplo, puede ser más de una. las fiscalías, las fiscalías, desde mañana yo creo que las fiscalías sí buscaría que se estableciera un modelo de carrera, en este caso ministerial, idéntico al que tenía el Poder Judicial de la Federación. Concursos abiertos, transparentes, que todo se fuera dando por examen, evaluaciones periódicas y evaluaciones más rigurosas como las que nosotros vamos a ser objeto en estos nuevos tiempos de la reforma judicial. Yo creo que una evaluación así de estricta y un proceso de selección más estricto en las fiscalías. Ahí, porque ahí empieza todo. Ahí empieza la falta de sensación de justicia, ahí empieza la revictimización, ahí empieza el tortuguismo institucional en las fiscalías. Y haciendo a un lado lo que tú cambiarías,
¿Qué piensas que debería transformarse de inmediato, tanto en tribunales como pues en fiscalías, para que pues las mujeres pudieran pues recibir justicia? Yo creo que en esa pregunta, más que cambiaría, sería fortalecería. Ok. La respuesta es clara: crear tribunales, crear juzgados. Están rebasados los órganos jurisdiccionales, sobre todo los del fuero común, están rebasados. Y la tendencia que he visto en varios estados es, en vez de crear nuevos órganos, es voy a quitar juzgados, voy a suprimir juzgados. Entonces, yo lo veo aquí en la Ciudad de México, somos millones de habitantes, donde hay problemas familiares a la vuelta de la esquina, y en vez de crear más juzgados familiares, los suprimen. ¿Qué hace esto? Que la justicia sea más lenta, o muchas veces que ni siquiera las personas vayan a buscar justicia. Procesos lentos, tortuosos, filas para sacar citas, para acceder a consultar el expediente, juzgados rebasados de trabajo con toneladas de expedientes. Dicen, ay, ¿a poco sí toneladas? Digo, vayan a ver un archivo judicial y para que vean que sí son toneladas, ¿no? Entonces, yo más que cambiar sería fortalecer, crear más juzgados. Sí, justo en el episodio que verán próximamente con Marta Márquez, donde hablamos de violencia vicaria, ella comenta que presupuesto, que las fiscalías necesitan presupuesto justamente porque están rebasadas, porque ya no tienen para dónde moverse, o sea, ya no, por más de que haya gente que quiera hacer bien su trabajo, es tanto el exceso de trabajo que ya no se dan abasto para atender tantos casos, tantas situaciones. Fíjate que ahorita que haces el comentario a mi muy querida amiga Marta, que aprecio mucho también, qué bueno que tuviste oportunidad de platicar con una mujer inteligente y preparada como ella. Tuve la fortuna de tomar clase con una mujer muy brillante, que es la ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, hablando de la libertad de expresión. Ya tiene algunos años, bastantes, pero tuve esa fortuna. Ella nos decía esto: los derechos humanos cuestan y cuestan mucho, pero si tú tienes un Estado que no tiene en su centro ni su prioridad el fortalecimiento de derechos humanos porque es el bienestar de la gente que gobierna, entonces ¿para qué quieres un Estado? Te dejo con esa con esa interrogante. Los derechos humanos cuestan, cuestan mucho, hay que meterle presupuesto. Entonces, si tú, como Estado, tu finalidad es lograr el bienestar de tu población bajo la teoría más vieja del Estado contemporáneo, si tú quieres verlo así, si el Estado no tiene en su centro el procurar los derechos humanos, ¿para qué quieres el Estado? ¿Para qué, Víctor? Digo, ahorita me estarían acuchillando los puristas y mis colegas puristas y, no, pero es la verdad. O sea, oye, que voy a tener en el centro de mi actividad política, estatal e institucional, las guerras internacionales, ¿no? Hablando de Estados Unidos. Oye, ¿y si ese presupuesto mejor lo orientas a que todos tus habitantes tengan seguro o atención médica para que ya el Medicare se pueda fortalecer, para que no tengan que incurrir en deudas estratosféricas si llegan a los hospitales? Porque recordemos que en Estados Unidos no hay atención médica gratuita, cuesta y cuesta mucho. Y te obligan a comprar una póliza de seguro a cualquier ciudadano. Y el Medicare es un programa únicamente para ayudarte con la cuenta, pero no te la cubre toda. Si lo quieres trasladar a nuestro caso nacional, bueno, pues ejemplos hay muchos y desde hace muchos años donde los derechos humanos se han visto más que como un eje de actuación del poder del Estado, a veces hasta se siente como que es una piedrita en su zapato. Bueno, sin entrar en mayor polémica, lo hemos visto pues en los últimos 7 años. Los derechos humanos han sido una piedra en el zapato al nivel que, ahí te la dejo, las reformas que le hicieron a la ley de amparo. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que los derechos humanos no son el eje rector ni del sexenio anterior, ni del sexenio actual, porque siguen menoscabando todo lo relacionado con derechos humanos. Mira, hablando un poco del tema que seguramente platicaste con Karen, eh, me gustaría traer a la mesa porque muy pronto va a darse una discusión importante en la Suprema Corte, que es sobre la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una figura que lesiona a las mujeres, más que nada porque la sujeta a
estar bajo una medida precautoria que es privarlas de su libertad en lo que se decide si son culpables o no. Pero el problema es eso, que ahí entran todas, seas inocente, seas culpable. Ahí van todas porque es oficiosa, porque no hay vuelta, porque la Constitución así dice. Y solamente estarás ahí porque el fiscal dice que tú, Juanita Pérez, eres parte de la delincuencia organizada. Y a lo mejor Juanita Pérez era víctima de trata, a lo mejor Juanita Pérez estaba ahí por alguna cuestión de sometimiento de el más débil, del más fuerte hacia el más débil, pero mientras eso se prueba en juicio, tú ya estás en prisión preventiva oficiosa por el señalamiento del fiscal. Dime tú si eso no es una forma actual de violación a derechos humanos inconmensurable e irreparable. No, y es importante mencionar que México tiene llamados internacionales a abandonar la prisión preventiva oficiosa y desde el sexenio anterior seguimos montados en que va a continuar, va a pasar a la corte y lamentablemente, como ya sabemos que aquí es lo que el Ejecutivo diga, pues la van a respaldar. Y una vez más nos damos cuenta que los derechos humanos pues no son el eje rector. Es muy importante que entendamos de que incluso bajo un análisis de perspectiva y las líneas de los tribunales están decantando para allá, que a pesar de que haya, como te digo, ese análisis de perspectiva de género en los casos de señalamiento a una mujer bajo un delito de los mencionados en el artículo 19 constitucional, si ahí se señala y se imputa a una persona ese delito, no habrá perspectiva que valga porque la Constitución dice oficiosas son todos y se quedan ahí adentro todos. Eso yo creo que es un tema desde la óptica tanto de la lucha de los derechos de género que debería ser explotado o más visibilizado, porque es una realidad que está pasando. Hay muchas mujeres en prisión preventiva oficiosa y son inocentes. Sí, ¿Por qué podemos, y esa es otra cosa que te voy a comentar? Dice, oye, pero ¿por qué? Y muchos puristas me van a atacar. ¿Por qué puedes hablar de inocencia si apenas se está substanciando el juicio y es una medida precautoria, apenas se dictó el auto de vinculación a proceso? Bueno, porque cuando tú llevas a cabo, te eriges como juez de control, empiezas a revisar justos esos elementos que justifican esa vinculación. Y si esa vinculación se justifica solamente en dichos o pruebas indiciarias, tienes que dictar el auto de libertad, pero no lo puedes dictar porque tienes que sujetarlo a una prisión preventiva cuando las vinculas a proceso. Entonces, son varias situaciones que ahí están en nuestra realidad, pero que no se están visibilizando, creo yo, debidamente. sí, no, y te aseguro que muchas personas pues no tienen idea de lo que estamos hablando. De verdad, les invitamos a que revisen todo lo que se ha escrito al respecto. Hay mucha bibliografía al respecto de cuán lacerante es este tema, de cuánto daño genera esto y de cómo el mismo Estado mexicano estaba a la defensa de la prisión preventiva oficiosa. Y reitero, por tercera ocasión, nos damos cuenta una vez más que el eje rector de estos dos últimos sexenios, pues no ha sido la defensa de los derechos humanos, y eso creo que es mucho, muy claro, no se los estoy inventando yo, las pruebas están ahí. Y Benito, pues ya casi para irnos, ¿qué le dirías hoy a esa mujer que quiere denunciar, pero tiene miedo de ser ignorada, revictimizada o castigada por el propio sistema? Y es que esta es una realidad. Hay muchas mujeres que no denuncian por todo esto. Bueno, voy a repetir el esquema que he hecho con varias amistades que lamentablemente se han visto en esta situación. Lo primero que yo haría es ir a una persona o red de apoyo, primero de mi núcleo familiar o un núcleo, o una amistad que me ayude a acercarme a dos cosas. Un buen abogado y si no lo tengo, a una buena fundación que cuente con equipos de abogados. Y dos, tener el valor de denunciar y sobre todo de tener en cuenta que están a su alcance todas las herramientas legales y que sí hay muchos cambios, hay muchas
cuestiones o inercias propias de los cambios iniciales que dan las instituciones, sobre todo las judiciales en este momento, pero siempre habrá por lo menos un servidor público que sea sensible y te va a ayudar. Yo sí creo en eso. Benito, un último mensaje. Pues que en este programa o en esta semana, la verdad, se han visto varios temas de relevancia. Yo le sugeriría que se den el tiempo de escucharlos todos, de plantearle a Víctor todas las preguntas, porque hay muchas preguntas sobre este tema. Si son de cuestiones legales, a través de Víctor, pueden hacérmelas llegar cualquier duda sobre este tema y sobre los que estamos comentando en esta cápsula. Benito, tus redes sociales. Claro, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, estoy como Benito José Vergara, ahí subo contenido, trato de hacerlo digerible y entendible de derecho para todas las personas. También estamos en TikTok como @bvergaramx1 y también ya las voy a retomar, lo prometo, cuando haya un poco más de tiempo, aquí mismo en Cositas de Niños, en Manual de Supervivencia Legal. Creo yo, Víctor, y me comprometo contigo a hacer un video justo de eso, de cómo llevar a cabo un protocolo eficaz de denuncia en violencia intrafamiliar. ¿Te parece? Ya te comprometiste, ¿eh? Ya me comprometí, lo vamos a hacer. Benito, de verdad, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Benito es un hombre muy, muy ocupado. Tenemos como 2 meses tratando de grabar esta entrevista, pero bueno, afortunadamente tuvo el espacio, pues, ya de grabarlo. Gracias. Benito es una persona que admiro mucho. Como lo ven, es una biblioteca con patas, que le pueden preguntar lo que quieran, que Benito va a estar ahí. El otro día, no recuerdo de qué le estaba yo preguntando, y Benito así, tucu, 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 me mandó toda la explicación por WhatsApp. Y bueno, creo que no había nadie mejor para hablar de ese tema que Benito, que está justamente trabajando dentro del Poder Judicial y es su día a día todos esos temas. Y desde la academia también, pues él tiene esta perspectiva, pues, para explicarnos estos conceptos. De verdad, amigo, hermano, muchísimas gracias. Has sumado mucho a esta Jornada de la Mujer. Te decía yo, pues, que este tema salió justamente del episodio que grabé con Karen sobre mujeres privadas de la libertad, porque justamente hablábamos de esto, ¿no? Que supuestamente había una perspectiva de género y había, pues, mujeres purgando condenas más largas que los hombres, ¿no? Entonces era como, pues, ¿qué onda? O sea, sí la hay, no la hay, por qué no toman en cuenta esos criterios, ¿no? Creo que hoy nos queda un poco más claro. Digo, podríamos echarnos 50 horas hablando de este tema, pero bueno, creo que abordamos los temas más relevantes, pues, para entenderlo y complementar el episodio con Karen sobre perspectiva de género. Y pues, de verdad, gracias, gracias, gracias por ser parte de esta jornada y estas cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre depresión postparto. No puedes dejar de ver o escuchar este episodio. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.